¿Por qué componer un audiovisual para defender la realidad sobre una idea que apenas llama la atención de unos pocos? ¿Por qué dedicar 3 semanas para hacer un material que algunos no ven completo, otros no recuerdan y no le dan gran importancia? ¿Por qué continuar con este tema luego de haber expuesto en el final del predecesor de este audiovisual presente que quien quisiera más lo pidiera, aun cuando ni uno solo lo pidió? Porque esta doctrina malentendida por tantos, que debería ser enseñada al nivel de las matemáticas y educado en el hogar como lo son los modales, merece una difusión internacional, merece ser tan ampliamente recibida como el álbum de un reggaetonero y tan publicitado como una guerra. Merece emerger del pasado y gobernar sobre el presente y en el futuro, porque el verdadero conocimiento y entendimiento de esta ley natural son los que conceden el poder al humano de situar toda la vida a su favor, poniendo primero su vida al favor de los demás, tornándose en el poder más benigno y altruista, no limitándose solo a la obtención de la grandeza intelectual, al éxito en la vida o a la satisfacción de los deseos de la misma. Y porque no solo te enseña qué puedes hacer, sino que te muestra la trascendencia de lo que, en tu ignorancia, ya has hecho, que ha repercutido en tus experiencias presentes, explicando lo que crees son injusticias, desgracias y la falta de reciprocidad en tu existencia. Una verdad que tarde o temprano te alcanza, prometió responder a cada una de las objeciones con más peso que se le dedican a esta doctrina. Amén. Hombres malos dirigiendo el mundo con sus grandes poderes. Hombres buenos que tienen que dejar de comer para alimentar a sus hijos e incontables ejemplos que pueden ser explicados al tener en cuenta que vale de poco para el ahora cometer actos benignos cuando has construido detrás de ti todo un ejército de maldad. No por ser malo en el presente se eliminará todo lo bueno de lo que fuiste creador. Si reflexionamos sincera y debidamente nos daremos cuenta de que durante toda una vida se generan tantas causas que es imposible que en esa misma vida todos los efectos tengan lugar. Aquellos que no tienen lugar son lo que podemos denominar depósito kármico. Son causas buenas y malas que al no encontrar espacio y tiempo en la vida presente deberán ser cobradas en una futura. Y esto es la respuesta de por qué, sin importar que cometamos solo actos benéficos, siempre habrá pesares, maldades y dificultades en nuestra vida, porque son karmas antiguos que no tuvieron lugar en el tiempo en el que fueron sembrados y encontraron la oportunidad de ser cosechados justo en el espacio y tiempo en el que parece que no tienen conexión con nada que hayamos hecho, constituyendo a nuestra creencia una injusticia. Pero solo es en apariencia, porque aunque no lo recordemos, seguimos siendo los responsables de esas deudas. Para una mayor profundización, se puede conocer que el karma debe ser diferente en cada caso individual
y también opera evidentemente en más de un aspecto o subdivisión de nuestro ser, con la posibilidad de producir efectos gratos en una parte de nuestra naturaleza y desagradables en otra. Pero a pesar de eso, esta ley de tan amplio alcance puede generalizarse en tres clases. La primera, el karma que no ha comenzado a producir ningún efecto en nuestra vida, debido al funcionamiento actual de algunas otras causas kármicas. Esto acontece bajo una ley bien conocida entre los físicos, en que dos potencias opuestas propenden a neutralizarse y que una de las fuerzas puede ser suficientemente poderosa como para impedir interinamente el funcionamiento de la otra. Esta ley opera en las esferas invisibles, mentales y kármicas del ser, lo mismo que en los planos materiales. La fuerza de un cierto grupo de facultades físicas, mentales y psíquicas, con sus tendencias correspondientes, pueden impedir totalmente la operación en nosotros de las causas con las cuales estamos conectados, porque la naturaleza entera de cada persona toma parte en la ejecución de esta ley. Esto quiere decir que alguien cuyo saldo kármico es vivir en un ambiente peligroso para purgar el peligro que generó en otros, no puede, al mismo tiempo, estar rodeado de abundante protección para su persona. Lo mismo sucedería si merece un cuerpo maltrecho. Este karma anularía por sí mismo otro karma que lo haga merecer un cuerpo sano y fuerte, al menos hasta que el karma que le dio el cuerpo deteriorado se agote. Profundicemos en esto último con la segunda clase. El karma que nosotros estamos haciendo ahora o acumulando con nuestros pensamientos y acciones presentes, y el cual operará en el futuro, cuando el cuerpo, la mente y el ambiente apropiados sean adquiridos por el yo interno en alguna otra vida, o cuando el karma obstaculizante quede eliminado. Esto pesa tanto en la vida presente como en la próxima, porque uno puede en esta vida llegar a un momento crítico en que, encontrándose las causas anteriores ya cumplidas, el karma nuevo o ese karma que está pendiente debe comenzar a operar. Bajo esta categoría están esos casos en que los hombres tropiezan con imprevistos reveses de fortuna o cambios en el sentido de mejoramiento, bien sea de circunstancias o de carácter. De Lesseps, el gran ingeniero francés, es un excelente ejemplo de esta clase de karma. Encumbrado en un pináculo de gloria y de proeza durante muchos años de su vida, cae repentinamente en la ignominia como consecuencia del escándalo relativo al Canal de Panamá. Aunque haya sido inocente o culpable, él experimenta la vergüenza de ver su nombre ligado a una empresa nacional totalmente mancillada por el soborno y la corrupción, implicando a altos funcionarios públicos. Esto se debió a la aparición de viejas causas kármicas que actuaron sobre él en el mismo instante en que esas otras causas que habían gobernado sus años anteriores fueron agotadas. Napoleón I es otro prototipo, porque también alcanzó un grado muy alto de gloria, pero precipitadamente cayó y murió en el destierro y en la desgracia. Muchos otros casos llegarán al conocimiento del receptor, como el hombre que fue exitoso económicamente pero de pronto perdió su trabajo enredado en trampas. Su mujer, por las razones que fuera, lo dejó, y aunque intentó por mucho tiempo, la carencia de lo que antes tenía perduró. Un karma generado por su ayuda a otros en el pasado que estaba destinado a cosechar durante un determinado lapso de tiempo, pero que al agotarse dio espacio a otro karma más pesado, difícil y trabajoso. Tercera clase. El karma que ha comenzado a producir resultados. El karma que está operante en nosotros ahora, en esta vida, habiendo sido establecidas las causas en vidas anteriores en compañía de otros yoes. Y está operante ahora porque, siendo el más adaptado a la genealogía familiar,
al cuerpo individual, cuerpo astral y a las tendencias de la raza de esta encarnación, esta clase de karma se manifiesta claramente, mientras que todo otro karma aún en reserva aguarda su turno natural. Estas tres clases de karma enseñan cómo cada decisión distinta de cada mente individual han dado espacio y tiempo a casi 8 billones de experiencias particulares. Explica que el que obra bien no tiene por qué recibir bien de regreso, puesto que tiene un depósito kármico con semillas tanto buenas como malas que deben ser cosechadas, guiadas hacia las oportunidades de manifestarse, sin importar si es en un año después o en miles de estos. Karma sí es infalible, restablece toda perturbación a la armonía, da a cada quien lo que cada quien merece y el tiempo en el que ocurre no importa. Después de todo, el concepto del tiempo es una ilusión. Como sucede con la gravedad, una ley natural real, como se ha intentado demostrar que lo es karma, no obedece a consideraciones, a los deseos, a oraciones o plegarias a ningún dios. No puede ser modificada mediante ritos, ceremonias o sacrificios. La rebelión es inútil, porque la ley se abre camino ya sea que nos lamentemos o nos regocijemos. Es importante destacar que los medios esotéricos, la brujería, la hechicería, la intervención de muertos o de los llamados espíritus, entre otros, incluso los más poderosos, aunque puedan desviar las deudas kármicas, solo las transmutan a otros planos en el individuo o postergan a otras oportunidades. Y se debe conocer que tratar de prevenir el karma es tratar de involucrarse en una injusticia cósmica, lo que produce un karma mucho peor. Además, quienes esperan que el karma se ponga al día con los demás están creando una deuda peor para su propio futuro por su falta de compasión y naturaleza rencorosa, que perturban la armonía. Esta doctrina no solo justifica todo, como objetan sus detractores, sino que también entrega todos los esclarecimientos, pues la base científica y que se explica a sí misma de la verdadera ética se encuentra en estas dos doctrinas precipitadas, karma y reencarnación, y en ninguna otra. Pues si la ética verdadera va a ser practicada tan solo por sí misma, los hombres no verían su porqué y no podrían discernir jamás la razón por la que deben durante su vida practicar únicamente el bien. Si los principios éticos van a ser obedecidos solamente por temor a represalias, el hombre se envilecerá y tratará indudablemente de encontrar la manera de eludirlos. Cierto es que karma incentiva a aceptar todo lo que aparece ante la vida, a soportarlo por difícil o injusto que parezca, pero ¿eso en realidad la hace una herramienta de sometimiento? ¿No es la misma doctrina la que enseña que es el conocimiento de karma y su práctica correcta el camino a la liberación de toda dominación? El humano se creyó a sí mismo el centro del universo hasta que descubrió que no era más que un punto infinitesimal de este. Es curioso que sean los contrarios de esta doctrina, como lo fue la Iglesia entonces con Copérnico y Galileo, los que mantienen el antropocentrismo, cuando los verdaderos defensores de karma nunca defendieron que el universo tuviera moral como se le entiende humanamente, o que ésta se adaptara a la especie humana. La moral, la ética, son denominaciones humanas con sus cientos de traducciones correspondientes que designan la evolución interna del individuo. El bien y el mal no son dos extremos en una línea horizontal, no es elegir entre uno o el otro. La posición en que esté la línea es de superficial importancia. Lo significativo reside en que el mal, por usar términos básicos, es un punto inferior
que debe ser dejado atrás naturalmente, y el bien es a lo que paulatinamente el ser humano deberá ir acercándose, conociendo más y más, colindando más y más con la moral y la ética. Y aunque haya muchas maneras de oponerse a lo expuesto en este punto, hay la misma cantidad de soluciones para confirmar que es una realidad. De hecho, esta doctrina está en conflicto con cualquier idea de ilusión, pues como se expuso en un punto anterior, es la misma doctrina la que enseña que es el conocimiento de karma y su práctica correcta el camino a la liberación de toda dominación, considerando a la ilusión como la dueña de todas las dominaciones. Es así que se opone a la idea ordinaria acerca de Dios, basada en el sistema judaico, la cual concibe que el Todopoderoso, como una entidad pensante externa al cosmos, construye pero juzga su creación como inarmónica, desproporcionada, errática y desordenada, y entonces se siente obligado a derribar, destruir o castigar a aquellos que él mismo ha creado. Este concepto ha obligado a las muchedumbres a vivir en el temor de Dios, en cumplimiento de sus supuestos mandamientos y con el propósito egoísta de obtener recompensa y lograr escaparse de su ira. A otros los ha arrojado dentro del abismo tenebroso que surge de la negación de toda vida espiritual. Pero como todo ser humano reconoce palpablemente, o más bien penosamente, que hay una destrucción constante dentro y alrededor de nosotros, una lucha continua no solo entre los hombres sino en todas partes, a través de todo el sistema solar, causando pesadumbres en todas direcciones, la razón demanda una solución a este enigma. Los pobres, quienes no encuentran refugio ni esperanza, imploran a gritos a un Dios que jamás responde, y es así que la envidia surge dentro de ellos cuando observan el bienestar y las oportunidades de los ricos. Ellos ven los ricos libertinos, los adinerados sin tino que se divierten y gozan impugnemente. Volviéndose a los instructores religiosos en su indagación concerniente a la justicia que permite tal miseria a seres que nada hicieron para merecer el haber nacido sin recursos, sin oportunidad de educación, sin capacidad intelectual de trascender los obstáculos sociales, raciales o circunstanciales, ellos reciben la respuesta de que esa es la voluntad de Dios. Padres que engendran bien amados retoños cegados por la muerte en horas prematuras, justo en el mismo momento en que todo iba bien. Ellos tampoco reciben ninguna otra respuesta a la pregunta de ¿por qué me llega a mí esta aflicción?, sino la misma referencia ilógica a un Dios inaccesible cuya arbitraria voluntad es la causa de sus sufrimientos. Lo anterior es un ejemplo de ilusión, una mentira, pues engaña, divide corazones, produce guerras y poco soluciona. Comparémoslo con la información expuesta antes y con la que sigue, la delicada e importante realidad sobre karma. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Por eso es que tal vez los versados en programación podrían concebir con mayor precisión la doctrina de karma. La programación, como la acción de crear programas a través de un código fuente, permite al usuario que un ordenador funcione y realice las tareas que él solicite. Como en la programación de un videojuego 3D, la forma de los ojos, la estética de la nariz, si es delgado o gordo, musculoso o no,
Los escenarios, los obstáculos, las misiones a llevar a cabo, el curso de la historia, es únicamente decisión del programador. Cada punto, por pequeño que sea, cada movimiento, por mecánico que sea, es el resultado de una decisión electa. De esta forma, karma gobierna sobre toda la vida, y toda esa vida puede dividirse en lo que el budismo denomina skandhas, pero que aquí le daremos el nombre de ingredientes kármicos, el conjunto de elementos de la existencia limitada. Estos son: 1. Las propiedades o atributos materiales, lo que es igual a nuestra forma física, nuestro cuerpo con sus huesos, órganos y demás. 2. Nuestras sensaciones o cualidades de percepción, los 5 sentidos. 3. Nuestras ideas abstractas, facultad de conciencia y su naturaleza. 4. Nuestras tendencias, acciones habituales y cotidianas, tanto físicas como mentales. 5. Nuestras predisposiciones mentales, físicas y morales, y el potencial para expandirlas o adquirir más. ¿Quién es el programador? El que decide qué ingredientes kármicos usar. No es un dios extracósmico como lo doctrina la iglesia. No es la ley de karma. Es tu mente, o sea, tú. Así es que no hay uno o una docena de programadores que deciden todo, sino billones de ellos, billones de humanos que con las herramientas de programación que se consiguieron para sí mismos pueden dar existencia a sus experiencias multidimensionales. ¿Cómo podemos demostrar que esta analogía no es solo una mera coincidencia rebuscada? Los maravillosos experimentos del hipnotismo demuestran que la más ligera impresión, no importa que haya ocurrido en un pasado lejano en la historia de la persona, puede presentarse en su vida actual, comprobando así que las imágenes mentales jamás se pierden, sino que permanecen latentes. No hay acción alguna ejecutada que originalmente no tenga un pensamiento en su raíz, bien sea en el momento mismo de su ejecución o en el camino hacia ella. Estos pensamientos están alojados en la mente y allí permanecen como eslabones sutiles pero poderosos, con hilos magnéticos que entretejen todo sistema solar y a través de cuyos efectos son manifestados. En la vida presente, a cada momento, estás trabajando en pensamientos y acciones, en fin, con tus causas, en la formación de los ingredientes kármicos del día de mañana y de tu próxima vida. Con cada una de nuestras ideas damos forma al mundo y a nuestra propia esfera de acción. Tómese por ejemplo el caso de un niño que nace jorobado y muy corto de estatura, la cabeza sumida entre los hombros, los brazos largos y las piernas cortas. ¿Por qué es esto? Es su propio karma, la consecuencia de sus mismos pensamientos y acciones en una vida anterior. Él ultrajó, persiguió o en otras formas injurió a alguna persona contrahecha con tanta persistencia o violencia como para grabar en su propia mente inmortal la imagen deforme de su víctima. Porque en proporción a la intensidad de su pensamiento será la intensidad y la profundidad de la imagen. Esto es exactamente similar a la exposición de la placa fotográfica sensibilizada, que según sea la exposición larga o corta, la impresión sobre la placa será intensa o débil. Así, este pensador y actor que es la mente, al regresar al nacimiento trae consigo esta imagen, y si la familia a la cual es atraído al encarnar tiene tendencias físicas similares en sus genes, la imagen mental induce al cuerpo astral en vía de desarrollo morfológico
a tomar un aspecto deforme por osmosis electromagnética a través de la madre. Y como todos los seres sobre la tierra están indisolublemente enlazados, la criatura contrahecha es al mismo tiempo el karma de sus padres y la consecuencia exacta de las acciones y pensamientos similares de su parte durante otra vida. Esto también aclara que las causas de un padre o una madre no afectan a sus hijos a menos que estos últimos lo merezcan. De todas maneras, si golpeas una pared, ¿quién sufrirá el dolor, tú o alguien más? Aquí tenemos pues una justicia tan precisa como ninguna otra teoría puede ofrecernos. La suerte, como una cuestión del azar o como la organización sobrenatural de los sucesos afortunados o desafortunados, o en sus explicaciones científicas probabilísticas, no es otra cosa que el mérito o el conjunto de méritos que componen una parte de los ingredientes kármicos de una vida. Lo mismo sucede con la tendencia a proyectar el mal de ojo en otros o a bendecir con efectividad. Los animales domésticos, amados como miembros de la familia y cuidados como lo más tierno de ésta, por un lado, y las plagas por otro, son las consecuencias kármicas del sufrimiento y explotación en masa a los animales para el consumo y el entretenimiento, y la destrucción de sus hábitats. Entonces, ¿por qué seguir generando plagas y toxicidad al asesinar ratas, cucarachas, chiripas, moscas y zancudos, entre otros, por el simple placer o una fingida protección cuando esas criaturas no representan una verdadera amenaza para el hombre? No pretendas apagar con fuego un incendio, ni remediar con agua una inundación. Ampliando el ejemplo sobre la deformidad, debemos observar que a menudo vemos a un ser humano contrahecho poseyendo una disposición feliz y amable, de gran talento, sano juicio y toda clase de buenas cualidades morales. Este mismo incidente nos guía hacia la conclusión de que karma, por medio de sus tres clases, opera evidentemente en más de un aspecto o subdivisión de nuestro ser, con la posibilidad de producir efectos gratos en una parte de nuestra naturaleza y desagradables en otra. El ADN, la herencia, la sangre que corre por las venas, son todos instrumentos del karma para la manifestación física, emocional, psíquica e intelectual. Cada yo se siente atraído por el cuerpo donde encontrará sus justos merecimientos. Pero existen los casos en que un yo tendrá vínculos de responsabilidad con otro grupo de yoes y nacerá en una familia o deberá participar como parte de uno u otro relacionamiento para corregir las perturbaciones causadas en existencias anteriores. Es importante señalar que esta justicia perfecta se manifiesta también bajo el principio de afinidad, y así tenemos que dos yoes que se atraen lo suficiente tenderán a grabar en sus mentes una impresión tan fuerte el uno del otro que los conectará como con un hilo magnético para volver a coincidir en existencias posteriores. Asimismo, lo que se llama apego de los opuestos aplica, y una aversión u odio persistentes hacia una persona, una característica, una forma de ser, un pueblo o país particulares pueden hacernos reencarnar como uno de sus miembros o usuarios, debido a nuestros pensamientos y emociones intensos que generaron un poderoso vínculo magnético en su dirección. Una persona que detesta que otra sea como es y persiste en sus críticas hacia ella, será en un futuro como el sujeto criticado. De esta forma se explica la proposición: la lengua es el castigo del cuerpo. En definitiva, tus defectos y virtudes, las personas que criticas, repudias, amas o cuidas, aquellas que te han hecho y harán daño, como las que te han hecho y harán bien, tu entorno, tus posibilidades en todos los ámbitos, si eres ciego de nacimiento, si tienes 6 dedos, tu calidad intelectual, si puedes ser bueno, si eres naturalmente malo, si solo trabajas en satisfacer tus apetitos,
si puedes esforzarte por mejorar o no, si eres de ínfimo estrato social, de modales toscos y nivel cultural muy bajo, si tienes metas en la vida o no. Todo ha sido decidido en tu ignorancia por ti como el programador y desarrollador de tu vida. No hay pues por qué quejarse. Si pasó, está pasando o pasará, es por ti merecido como fue por ti decidido. Tal es la verdadera doctrina de karma. Y así, como todos estos aspectos de la ley kármica tienen predominio sobre el hombre individual, de igual modo esos aspectos funcionan sobre las razas, las naciones y las familias. El conjunto de karmas individuales componen el karma familiar. La congregación de karmas familiares hacen el karma de un pueblo, y así sucesivamente hasta llegar al karma de la raza o el de la nación. Si el karma es bueno, esa raza marcha hacia adelante, pero si el karma es malo, se extingue aniquilada como una raza, aunque los yoes que la constituyen recomienzan su karma en otras razas y en otros cuerpos. Las naciones no pueden eludir su karma nacional, y cualquier nación que haya actuado inicuamente sufrirá consecuencias similares en épocas venideras, ya sea tarde o temprano. El karma de Occidente es el karma de Israel, porque la influencia mosaica es la más preponderante en las naciones europeas y americanas. Los antiguos aztecas y otras antiguas razas de las Américas se extinguieron porque su propio karma, el resultado de sus propias vidas como naciones en el pasado, se precipitó sobre ellos y los aniquiló. Con respecto a las naciones, este duro proceso del karma se manifiesta siempre por medio de hambre, guerras, cataclismos de la naturaleza y la esterilidad de las mujeres de esas naciones. Este último acontecimiento prevalece casi al final de la jornada y barre todo el remanente de sobrevivientes. El individuo que forma parte de una raza o de una nación es prevenido por esta gran doctrina de que si él cae en la indiferencia de pensamiento y acción, amoldándose de este modo dentro del promedio kármico general de su raza o de su nación, ese karma nacional y racial lo arrastrará a él finalmente dentro del destino general. Junto con la reencarnación, la doctrina de karma explica la miseria y el sufrimiento del mundo, y no queda campo para acusar a la naturaleza de injusticia alguna. El sufrimiento de toda nación o raza es el resultado inmediato de los pensamientos y de las acciones de los yoes que componen esa raza o nación. En el sombrío antaño esos yoes se comportaron perversamente y ahora sufren, pues sucede que violaron las leyes de armonía en la naturaleza. La ley inmutable es que la armonía tiene que ser restablecida en caso de haber sido quebrantada. Así es que estos yoes sufren durante el proceso de compensación y de estabilizar el equilibrio. El conjunto entero de yoes debe continuar encarnando y reencarnando en esa nación o en esa raza hasta que todos hayan agotado completamente las causas kármicas sembradas. Aunque la nación por un intervalo de tiempo puede desaparecer como una cosa física, los yoes emergen de nuevo como los constructores de una nueva nación, dentro de la cual deben continuar su labor y aceptar su castigo o su recompensa, según concuerde con su karma. Los egipcios de la antigüedad ofrecen un ejemplo de esta ley. Ellos se elevaron ciertamente a un alto nivel de desarrollo como indudablemente también fueron extinguidos como nación. Pero los yoes sobreviven y están ahora realizando su propio y merecido destino en alguna nación de nuestra época. Esa puede ser una nueva nación americana o los judíos, predestinados a rodar por el mundo y a sufrir mucho a manos de otros. Este proceso es perfectamente justo. Tomemos como ejemplo a los Estados Unidos de América y a los indios pieles rojas. Estos últimos han sido tratados ignominiosamente por la nación norteamericana.
Los yoes indios serán reincorporados dentro de las familias de estos conquistadores, y como miembros de esa gran familia ellos mismos serán los instrumentos para inducir los efectos apropiados a tales actos como los perpetrados contra ellos cuando sus cuerpos eran indígenas. Así pues, esto ha acontecido anteriormente y asimismo acontecerá nuevamente. La infelicidad individual durante una vida cualquiera se explica de esta manera. La infelicidad es el castigo merecido por las malas acciones cometidas en vidas precedentes, o es una disciplina que el yo se ha suministrado con el propósito de eliminar los defectos o de adquirir fortaleza y compasión. Una vez que los defectos quedan eliminados, el resultado es como el de eliminar la obstrucción en un canal de irrigación que deja así que el agua circule libremente. La felicidad se explica de la misma manera, como el resultado de acciones virtuosas sembradas en encarnaciones pasadas. Sin embargo, hay que recordar tres cosas: que no solo sembramos karma por los actos cometidos, sino también por los omitidos, como por ejemplo reservar nuestra ayuda a alguien cuando éste puede necesitarla y sería verdaderamente provechoso para su bienestar. Que no se nos castiga por motivo de nuestras transgresiones, en realidad somos castigados mediante ellas, porque cada acción contiene en sí misma la simiente de su correspondiente reacción. Las mismas posibilidades de hacer algo bueno dependen de si creaste para ti esa facultad en una vida pasada, y que es primordialmente el motivo lo que tiene el poder de poner en funcionamiento la ley. Porque si es en la mente donde nacen las causas originales de las acciones, los efectos serán correspondientes a las causas nacidas en la mente, o sea, el motivo, la intención sobre la cual se tejerá el resto del pensamiento que se convertirá en obra. Esto nos enseña que el motivo es lo principal y que si la obra resulta favorable o perjudicial, aunque trae repercusiones, es secundario. Y ahora que se conoce que los karmas individuales componen, juntos todos, el karma del mundo, puede entenderse más correctamente la frase del respetado Mahatma Gandhi, en la cual expresó: si quieres cambiar al mundo, cámbiate a ti mismo. Observemos el mundo, la contaminación, los desastres naturales, las masacres, el hambre de los pueblos, los rumores de guerra y los conflictos bélicos. Después reflexionemos sobre nuestra propia vida individual y, habiendo conocido la causa de todo eso aquí, ahora preguntémonos: ¿cuánto daño he hecho? Me he hecho. No se puede esquivar las consecuencias e intentarlo es incurrir en una perturbación para todos. Solo se puede recibir, experimentar, sufrir o agradecer según sea el caso, y pretender, intentar y esforzarse por cancelar todo mal que estemos generando en la actualidad. Hacer el bien sin mirar a quién, porque ese quién, en algún momento, serás tú.